les voy a leer un poquito aquí de cómo empieza la biografía de Pau y cómo ella se describe, ¿no? Y dice, mamá soltera, lesbiana, comunicóloga y fotógrafa, ¿no? Entonces, ya desde ahí, híjole, mano, está como, a ver, espérame, déjame, échame ese currículum porque lo tengo que revisar otra vez, ¿no? O sea, disruptiva, fregona y con mucha fuerza. Pau, bienvenida, 1 millón de años de no verte. Estoy súper contenta de reconectar contigo y tenerte aquí en Boss Beach. Hace ratito platicábamos que las tres coincidimos en un momento particular de nuestras vidas y de nuestras carreras y trabajamos para una compañía en lo particular, pero Diana no te conoció ahí y yo te conocí ahí, trabajamos juntas algunos proyectos de comunicación. Y les voy a leer un poquito aquí de cómo empieza la biografía de Pau y cómo ella se describe, ¿no? Y dice, mamá soltera, lesbiana, comunicóloga y fotógrafa, ¿no? Entonces, Así es. ya desde ahí, híjole, mano, está como, a ver, espérame, déjame, échame ese currículum porque lo tengo que revisar otra vez, ¿no? O sea, disruptiva, fregona y con mucha fuerza. Regularmente, y no sé si coincidas conmigo, amiga, pero regularmente uno cuando se presenta en sus CVs, no siempre en tus biografías, uno empieza muy ingeniera, líder con 50,000 años de experiencia en el mundo y hablas poco de tu vida personal. Hoy, en este momento que el tema de diversidad, de equidad, de inclusión se vuelve un must en las agendas empresariales, ¿cómo decides tú entrar en tu presentación por definirte de forma personal antes que de forma profesional? Sí, pues mira, la realidad es que pues va pasando el tiempo y yo, es correcto, ¿no? Hace unos años, pues si me presentaba, o sobre todo en temas laborales, ¿no? Pues estudié comunicación y tengo un diplomado en tal y sí, está muy bien, ¿no? Pues te están contratando por tus aptitudes. Pero para mí hoy el tema personal y el hablar de ti mismo sin tapar nada es una prioridad en mi vida, ¿no? Ujú. Hoy el yo presentarme por quién soy, más allá de los conocimientos que tengo o más allá de la experiencia que tengo, laboral o académica, pues creo que el tema de hablar de quién eres Ujú. le da un conocimiento a la persona que te está escuchando sobre si va a poder trabajar contigo, ¿no? Si quiere ser equipo tuyo, ¿no? Porque al final lo laboral, pues bueno, a veces no tienes mucha experiencia y la vas tomando en el camino y no pasa nada, pero la esencia, esa no cambia. Y a veces, pues no haces match desde ahí, y cuando no haces match, pues las cosas dejan de fluir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad es que soy una persona que está muy orgullosa de quién soy y que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Llegar a este momento de mi vida. Tampoco es que haya sido todo el camino fácil, pero hoy es lo que más defiendo y lo defiendo mucho más porque hay un ser pequeñito que está aprendiendo de mí y que quiero que él crezca defendiendo quién es, ¿no? Hijo, qué fregón, Qué mano. padre. Y hace mucho sentido con lo que hemos hablado en Boss Beach en ya hoy 20 capítulos, que hablamos mucho de la autenticidad, de ser quien tú eres, de la vulnerabilidad, porque esto no, o sea, siento que no es para todos, no todo mundo lo ponemos de frente, ¿cierto? Y esto cuesta, así como dices, cuesta trabajo llegar a esto de estoy bien orgullosa de quién soy. Así que bienvenida a Territorio Boss Beach, bienvenida y Muchas gracias por tu gracias. espacio. Me da mucho gusto conocerte, aunque no nos habíamos conocido antes. Un gusto tenerte por acá. No, pues un honor estar con ustedes.
No, y sabes qué, Paul, hemos platicado muchas cosas, digo, cómo ya per se desde el punto de vista de ser mujeres, ¿no? Tenemos varios retos, ¿no? Muchos retos que de repente se nos ponen enfrente y que si bien en la plática pasada que tuvimos con Nina decíamos, bueno, pues nos gustan los retos porque de alguna manera también tienes que tener como esta energía, ¿no? Para transitar y navegar sobre todas estas cosas que a lo mejor si me dedicara a otra cosa, no necesariamente me enfrentaría a este tipo de cambios, ¿no? Pero sin embargo nos ponemos aquí y decimos, oye, no me va a ganar esto, ¿no? O sea, esta parte es que la puedo y la tengo que manejar y se convierte en algo muy personal. Y platicamos de nuestras experiencias otra vez, digo, yo estoy ahora radicando en Estados Unidos y para mí, por ejemplo, eh, todo este rollo de la diversidad, ahora lo entiendo, y de la equidad y la inclusión, lo entiendo de manera muy distinta de cuando yo vivía en mi país, en mi zona de confort, en donde yo de una manera u otra pertenecía, ¿no? Aunque también había retos de encajar, ¿estás de acuerdo? Pero por Pero, otras eh, cosas. pero por Exacto. otras cosas, exacto, diferentes. Y ahora otra vez me encuentro en este país vecino que aunque pareciera que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Hay retos mayúsculos cuando entras en el terreno laboral, ¿verdad? Ujú. Entonces, soy una mujer, soy una mujer latina, tengo inglés como segunda lengua, ¿no? Soy una mujer de color y además no solamente soy latina, pero soy mexicana, ¿no? Y luego estoy en una posición en donde, pues, yo tengo que dar dirección. Entonces también es de repente como entrar en esta onda de la gente local donde, no, 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 aquí se están invirtiendo los papeles y no nos gusta. Entonces todo esto genera, obviamente, eh, un desafío mayor, ¿no? Para cada una de nosotras. Sin embargo, creo que para muchas de estas cosas estamos acostumbrados, ¿estás de acuerdo? O sea, nos vamos acostumbrando en el camino. El hecho de representar y yo no sé si esto es correcto y lo puedo decir así, pero el hecho de representar o ser integrante de la comunidad LG, LGTB, LGBTQ+. LGBTQ+. empecé por ahí con mi Q+, porque ignorancia. ya hay muchas. Sí, ¿no? De que ya luego ya me confundo. Pero anyway, ¿en qué momento de tu carrera, o sea, porque uno va creciendo, ¿estás de acuerdo? Ujú. ¿En qué momento de tu carrera tú dices, esta soy yo y no lo quiero ocultar? ¿Fue siempre así? ¿Siempre hubo esa apertura? ¿Siempre hubo esa conciencia en ti? ¿O fue un momento de vida el que marca este crecimiento dentro de tu desarrollo profesional, ¿no? Que dices, ya no más, esta soy yo y así es como me van a conocer. Sí, pues miren, en realidad a mí nunca, o sea, yo cuando descubrí mi preferencia sexual, la verdad es que yo no pasé por este proceso de salir del closet que me conflictuara a mí, ¿no? Ujú, Sí, tuve desafíos, sobre todo en el tema social, en el tema familiar, ¿no? Sí hubo muchos grandes retos y fueron etapas complicadas. Ya cuando entró al mundo, yo trabajé desde que estaba en la universidad. Entonces, pues ahí tus trabajos eran muy juniors, es más, ni siquiera eras el foco, ¿no? No era de que te entrevistaran y te preguntaran como 80,000 cosas porque eras muy junior. ujú, Sin embargo, yo, después de terminar la carrera, estaba yo trabajando aquí en una agencia y después decidí irme y me fui a Estados Unidos, justamente, y ujú. trabajé en una agencia de marketing en Estados Unidos. Ok. Y ahí, pues el tema gay, pues no es un tema, ¿no? Entonces la realidad Ujú. es que yo llegué y vaya, ni siquiera hubo que hacer una presentación, explicación, nada. O sea, fluyó, ¿no? Cuando Ujú, yo regreso a México, sí fue, pues,
una diferencia abismal, ¿no? En ese sentido. Yo entro a trabajar, regreso a México, entro a trabajar en una compañía muy pequeña y ahí yo creo que fue pues lo más complejo en ese tema porque yo nunca lo acepté. O sea, yo prefería no hablar del tema, prefería, ya sabes, ¿no? Que llegaban, ay, fulanito, mira lo que es guapo. Y yo, sí, está guapísimo, ¿no? Y, ay, te va a invitar a salir. Y yo, ay, es que no puedo, tengo varicela, ¿no? Claro. O sea, en lugar de decir, ay, no, pues gracias, pero no. O sea, puedo ser mi super brother y nos podemos ir a ligar juntos si quieren, pero Claro. no, gracias, ¿no? Sin embargo, no lo hice. Y no lo hice porque al final del día nuestra sociedad ha ido avanzando más lento, ¿no? Y yo en ese entonces también estaba en una etapa donde a pesar de que mi núcleo familiar ya lo respetaba, pues sí lo respetaba, pero todavía no lo realmente, pues sí, realmente no se sentían cómodos, ¿no? Entonces yo era como tener dos vidas, ¿no? No hablar del tema en casa, no hablar del tema en la oficina y pues ya con mis amigos ser yo. Después de eso, me cambio de compañía y conozco a la que fue mi esposa. Entonces me caso y cuando me caso es cuando decido, ¿no? Cuando me caso, yo digo, oye, mi esposa tiene derechos, derechos que le corresponden, ¿no? Entonces meto en esa compañía, pues había prestaciones superiores, entonces ya sabes, ¿no? Que el seguro también para el cónyuge, y pues dije, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a hacerlo simplemente visible, ¿no? Y ahí empieza una historia totalmente interesante. Justamente te iba a preguntar de eso, porque, Claro. ¿no? Como en el momento en el que tú llegas con RH y dices, bueno, mi esposa, ya para empezar es, no, te escuché mal. A ver, ¿cómo se llama tu esposo? No, me imagino, No sé, porque es como que, o a lo mejor tu ¿no? compañía sí estaba muy evolucionada en ese momento. Mira, realmente es muy curioso porque la compañía en sí estaba muy, como que mucho con la bandera de diversidad, de inclusión Oh, y nice. Bien. todo este. Yo cuando hablo de este tema no lo hablo en una entrevista. Casualmente quienes me entrevistan, que es raro que pase porque generalmente te preguntan, pero en esa ocasión no me preguntaron nada de mi vida personal. O sea, me dijeron, ¿eres soltera? No, estoy casada. Listo. Hasta ahí, ¿no? Okay. Pero lleno los papeles, ¿no? Lleno los papeles con el nombre de ella, con nuestros datos, todo. Entro a trabajar. Paso 2, 3 meses y todo, pues digo, nadie me había preguntado, apenas estás como en el tema de que te empiezas a hacer amiga de tus compañeros, o sea, tampoco es que yo llegue y yo, hola, ¿cómo estás? Soy Paola y soy lesbiana, pues no, o sea, Claro. no hay necesidad, No tendría por qué no es algo serlo, que me sí, claro. 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 Entonces, realmente creo que con 2 compañeros lo habíamos platicado y ya hasta les había presentado a mi esposa y todo bien, ¿no? Y un buen día, de la nada, me llama Recursos Humanos. Y me llama aparte pues un gerente de Recursos Humanos, al cual aparte yo apreciaba mucho, me caía muy bien, ¿no? Y me dice, oye, es que necesito hablar contigo, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Es que estoy muy decepcionada. Y yo, ¿por? Pues porque me mentiste, nos mentiste a todos. Y yo, pues, ¿qué hice, no? De verdad, les juro ¿En que ni qué siquiera me pasaron momento, por no? aquí. ¿En qué momento hice yo? Exacto. ¿Qué hice? Que no me Déjame me acuerdo. acuerdo, porque de que Exacto. sí miento, sí, pues sí. O sea, dije, pues no. O sea, sí llegué tarde, Pero pero calma, ajá. dije que había tráfico, pero no es para tanto, ¿no? Ujú. Y entonces me dice, no, es que estábamos revisando tus documentos y, y resulta que pues estás casada. Y yo, pues sí, pues todos sabían, ¿no? Sí, pero es que nunca, aparte era el tema como personal, ¿no? Porque me hablaba muy, muy personal de, es que nunca me dijiste con quién. Y yo, chirrión, pues será su prima, ¿o qué, no? Y yo, Oye,
Oye, yo no vaya a pensé, ser no, también su esposa. sí, tenía yo ganas de hablar de decirle, oye, ¿estás fichada o algo? Porque pues no me avisaste, ¿no? Ajá. Entonces me dice, pues ¿con quién estás casada? Dímelo. Y yo, no, pues se llama así, ¿no? Ajá, es mujer. Y yo, ajá, ¿y? Y ahí vienen dos temas, ¿no? Me dice, es que me mentiste porque no nos dijiste que estabas casada con otra mujer. Punto número uno. Y punto número dos, me acabo de enterar que tienes epilepsia. Y tampoco me dijiste. Y entonces fue así como la verdad, fue muy frustrante, fue muy Claro. intimidante. Y Y fue muy así, doloroso también, ¿no, Pau? sí, o sea, fue aparte de alguien a quien yo profesionalmente admiraba, ¿no? Porque su trato en general era súper bueno, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces lo dejé que hablara, ¿no? Y se echó un discurso que ya ni recuerdo bien, pero así de la confianza y la honestidad y todo eso, ¿no? Y entonces dejé que terminara y me dice, voy a tener que revisar con los directores qué procede. Y yo, ok, revisa lo que tú quieras, ¿no? Y ahí fue cuando empezó mi verdadero orgullo, ¿no? Por ser quien soy. Porque yo, les voy a ser honesta, y temblaba por dentro. Era entre miedo, entre coraje, entre no quiero perder mi chamba. Y entonces me le quedé viendo y le dije, ok, tú revisa lo que tú quieras, pero yo también voy a revisar mis derechos. Y nada más te voy a decir dos cosas. Te voy a pedir de favor que pienses muy bien antes de volver a hablar conmigo. ¿En qué me vas a decir y cómo me lo vas a decir? Porque lo que estás haciendo es sumamente ilegal y se llama discriminación. Tú me contrataste por ser heterosexual, ese fue el motivo por el que me contrataste, porque si sí, pues hubieran puesto en los requisitos ser heterosexual y listo, no aplico y ya, ¿no? Ujú. Tú me preguntaste si tenía epilepsia cuando entré, o me ando ahí yo convulsionando por los pasillos y entonces no hago mi trabajo y entonces los meto en problemas y entonces, no, ¿verdad? Soy totalmente funcional. Entonces, las dos cosas que me estás diciendo están fuera de lugar, me estás ofendiendo y yo no voy a permitir que ni tú, ni los directivos, ni la empresa abuse de su posición para intimidarlo, ¿no? Uf. Entonces, es lo único que te voy a decir. Y fue un camino bien largo, fue un camino bien largo, fue un camino donde tuve muchas pláticas, donde fue muy incómodo y donde al final, pues, me dieron la razón. Al final esta persona terminó disculpándose, diciendo que no era su intención. Y la realidad es que, ok, la puede regar, está bien, ¿no? Tal Ujú. vez sí no era su intención. Pero el tema aquí y el tema para mí no era ya un tema laboral, era el tema de respeto, Ujú. simplemente respeto a otro ser humano, así de sencillo, Ujú. ¿no? O sea, tú no tienes por qué cuestionar la vida personal, las discapacidades, las enfermedades, nada a ninguna otra persona, ¿no? Entonces ese fue como mi apertura a mi lucha personal. Y de ahí, pues bueno, trabajé muchos años en esa empresa, fui muy feliz. O sea, ¿sí Al seguiste final, después de esa intervención? sí Wow. seguí, sí, y yo laboralmente, pues tuve muchos éxitos que saboreé muchísimo en esa empresa, ¿no? Y conocí a gente espectacular y conocieron a mi esposa, a mi entonces esposa, y sabían que queríamos hijos, o sea, yo no cambié, al contrario, yo hoy creo que a esa situación y a esa persona le agradezco muchísimo. Mm. En su Ujú. momento Sí, fue súper muy difícil, incómodo, claro. Ujú. pero hoy la verdad es que le agradezco muchísimo, porque sin él darse cuenta me empoderó, ¿no? Fue así de, vamos a empoderarla para que
ya no tenga que ocultar quién es, ¿no? ¿Qué, qué rol tan pesado, y también lo hemos hablado acá, el de recursos humanos en este tipo de charlas e intervenciones? Hemos dicho desde el Día de la Mujer, de regalarle una flor, ¿no? Y qué, o sea, si no estamos preparados, porque yo trabajo en recursos humanos, si no estamos preparados, podemos hacer cosas bien rudas, bien fuertes, bien complicadas, transgredir personalmente otra vida, no sé, siento como una gran responsabilidad cada vez más, cada vez que hablo de esto. Y si ya la sentía, hoy es mucho más fuerte para que de verdad toda la gente que está en mi equipo o en mis equipos, que sigamos siendo como más empáticos siempre, más conscientes del otro y de esta línea. ¿Te suena? Mira, y yo creo que todos somos seres humanos y no estamos preparados Para un para muchas montón. cosas. Y hay cosas, costumbres, creencias que ni siquiera logramos comprender porque a lo mejor nunca las hemos vivido de Ujú. cerca, ¿no? Creo yo, y a mí nunca me ha molestado. A mí me han hecho cada tipo de pregunta, no nada más en lo laboral, amigos, ¿no? Sí, Familia. Que hasta le sí. dices, güey, ¿por qué me Hasta se lo preguntas eso? O sea, preguntarías a cualquier ¿en serio? persona, claro que no, seguro. Ujú. Exacto, ¿no? Y, y no pasa nada. O sea, si tú llegas y me preguntas, o es más, cuando yo planeaba ser mamá, ¿no? Amigos cercanos, oye, pero ¿no crees que lo vas a traumar porque no va a tener papá? Y le van a hacer bullying por tener dos mamás. Y se vale tener esas dudas, ¿no? Y se vale expresar lo que tú piensas al respecto. Aquí creo que la diferencia está en el cómo, Claro. ¿no? Y sabes qué, Pau, en el cómo y también en este contexto de, a mí me parece, ¿no? Porque ahorita te cuento más o menos qué estoy pasando yo, pero en el contexto de victimización y de no responsabilizarte de lo que verdaderamente quieres comunicar, ¿no? O sea, eh, a ver, me engañaste, no me dijiste, o sea, pobre de mí, o sea, eres una mentirosa, ¿no? Casi, casi, o sea, como, a ver, esa parte de manipulación es la que Ujú. a mí me parece realmente detestable, ¿no? Deleznable, y me parece que esa es la parte donde dices, estoy contigo, creo que todos podemos tener interrogantes y todos partimos de una ignorancia, ¿no? O sea, a veces queriendo inclusive ser y abanderar este movimiento, de todos los movimientos, o femenino o de la comunidad o de nuestras diferencias, pues podemos caer en la condescendencia o podemos caer en el ignorar algo y solamente hacer un comentario por hacerlo, sin tener un fundamento. Pero esta parte de manipulación, esa es la parte que yo no aguanto. Esa es la parte que a mí me parece como súper insoportable. Tuve un caso en donde hubo un comentario de uno de mis subordinados, y entonces me dice, ¿no? RH me llama y me dice, ay, mira, Elizabeth, por cierto, tengo un comentario de uno de tus subordinados que, híjole, es un comentario racista, ¿no? Y le dije, no me digas, de verdad, oye, ¿y contra quién? ¿No? ¿De quién o cómo? Y entonces él estaba en ese momento recibiendo el reporte, ¿no? Entonces le baja y, y veo cómo cambia su cara, ¿no? Cambia su cara en, ay, ay, sobre ti, ¿no? Y ¿Cómo? entonces O que yo sea, dije, estaban en la no, reunión y estaba también la persona, ¿está? no, 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 solamente estábamos él y yo en nuestro uno a uno, ¿verdad? El de RH y Ah, el mío, pero él acababa de recibir el El reporte. reporte de mi Ujú. subordinado. Y entonces él dice, tengo un comentario racista, le digo, oye, ¿sobre quién? Y me dice, pues sobre ti, mi hermana, ¿no? Y entonces yo agarro y digo, hijo, mano, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces fue así de que, entonces cuando yo confronto a mi colaborador y cuando empiezo a ver, un poco enterarme más de qué estaba pasando, ¿no? El comentario per se no era tan devastador, un comentario más ignorante que otra cosa. El problema fue cuando él empezó a mentir, ¿sabes? Y entonces me decía,
No, es que RH me dijo que tú dijiste, y luego RH, no, es que Eli dijo que ustedes dijeron, y cuando lo confrontamos, no fue eso, fue el rollo, es que, ¿saben qué? No, es que, ¿estás seguro que yo te dije eso? Porque yo no recuerdo haberte dicho eso. Es que tú me dijiste eso, por eso yo dije eso. Es que, ¿sabes qué? Ay, no. Porque hace como 3 meses alguien dijo esto, ¿sabes? Yo Ujú. dije, No, no, este o kinder sea, no, no. no. Eso sí, no lo soporto. Pero además, esta parte de, si dices algo, hazte responsable de tus palabras. Si Exacto. haces algo, hazte responsable de tus actos. Y me puedes haber ofendido, y eso quizá lo puedo disculpar. Pero el hecho de que empieces a hacer esta manipulación a tu favor, me parece que eso es muy bajo, ¿no? Y en Ujú. este caso, que vengan estos temas de recursos humanos, donde uno tendría que apoyar todo el crecimiento profesional en un ambiente diverso de equidad y de inclusión, hijo, mano, es como, a ver, mi hermano, regrésate a palitos uno porque no te enseñaron nada, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde y cómo sale esta fortaleza? Porque eso es algo de lo que hemos platicado mucho aquí. Hoy somos las que somos porque hemos tenido estos tropiezos fuertes en la vida, ¿estás de acuerdo? O sea, Ujú, claro. nos hemos visto involucradas en estas situaciones donde tú dices, yo estaba temblando, yo no sé de dónde agarré fuerza, ¿no? Pero tu siguiente enunciado fue, cuida bien lo que me vas a decir. Porque así Ujú. como tú vas a ir a investigar, yo también voy a ir a investigar mis derechos, ¿no? ¿Cuál sería tu mayor aprendizaje de esta situación, Pau? ¿Qué es como esta parte? Porque Diana decía hace rato, ser auténticas, ¿no? Ser reales, tener esta fuerza. ¿Cuál sería este aprendizaje que te dejó el haberle hecho caso a tu víscera a pesar de todo el miedo y el haber sacado la casta y haberte visto reaccionar y haber reaccionado de esa manera? Pues mira, en esa ocasión también tocaba una fibra muy sensible, ¿no? Que era mi matrimonio. Y yo siempre he respetado mucho a mi pareja y he admirado a mi pareja, ¿no? Sea cual sea nuestra relación, si funcionó, si no funcionó al final, en su momento, para mí siempre la pareja es intocable, ¿no? Ujú. Y entonces, en ese momento recuerdo que mi sentir era como me estás atacando a mí, pero también estás atacando a ella, ¿no? Y, y yo soy una persona que si tocan fibras sensibles donde afectan a las personas que quiero, pues entonces ahí sí ataco, ¿no? Entonces, yo creo que eso me impulsó mucho y también creo que también fue en el momento correcto de mi vida porque yo ya había vivido y superado esta etapa que les cuento de esa salida del closet, ¿no? A Ujú. pesar de que a mí socialmente, a mí la sociedad, la verdad es que nunca me ha incomodado, ¿no? O sea, yo tengo la fortuna de que siempre me ha valido lo que piensen, ¿no? Ujú. En muchos aspectos. Pero la salida del closet en mi situación, en el tema familiar, fue muy difícil. Y hubo muchas heridas y hubo mucho que superar. Y entonces, cuando sucede esto, yo ya había superado todo eso. Ujú. Y yo ya tenía una vida plena con mi esposa, mi familia amaba a mi esposa, o sea, y era de, no voy a permitir que Claro. nada en este mundo me regrese a donde yo estuve y a donde Ujú. fue difícil salir, ¿no? O sea, si yo ya pasé por una etapa que pues es como englobada en la salida del closet, ya no voy a Ujú. permitir que nadie más me quiera meter a Ujú. ese closet, ¿no? O que me quiera intimidar. Entonces creo que también ya era como mucha fuerza interna la que yo había ido acumulando Ujú. y pues él fue el afortunado de, de Se puso de ayudarme pechito. a sacarla, ¿no? Y te digo, la verdad, yo ese día salí a la oficina, llegué a casa de mis papás y lloré yo creo que toda la tarde, Seguro. ¿no?
Y mi mamá ya sabe, parte de ahí, mi hijita, que yo no va a salir si es el trabajo de mis sueños, me encanta lo que hago, me encanta la empresa, no me va a salir por este tipo, ¿no? Pues muy valiente porque hubiera sido Y como la respuesta más fácil, ¿no? Listo, listo. Claro. sí, Vámonos. sí, Sí, es la correcto. salida más fácil. Oye, Pau, y Ujú. hoy para las mujeres que están empezando una carrera, porque hoy veo, incluso lo decía, no me acuerdo si en estos días, los chicos, los, los chavos, la generación Z, los millennials, son mucho más out there, ¿no? O sea, em, como hasta las redes sociales, como que ya no hay, es que no sé cómo decirlo, para que de ninguna manera quiero que se sienta como un conflicto, porque a mí, o sea, yo soy aliada de la comunidad, pero todavía veo empresas, gente que le da miedo como si alguien demuestra que es de la comunidad, puede llegar a ser como conflictuante. Todavía en algunos puestos, algunas personas en particular. Pero para las personas que van creciendo, que van empezando su carrera, eh, ¿te gustaría verte vista tú desde ya años como poder dar alguna guía, como qué cosa nunca debas de perder, qué cosa es importante, tanto en el mundo laboral como personal, siendo obviamente de la comunidad, pero también siendo una ejecutiva chingona que hace su chamba, y que es tan auténtica en la vida? ¿Qué crees tú? ¿Qué te gustaría decirles? Pues mira, creo que, y no es en lo laboral nada más, creo que en lo general, pues la base es el respeto a ti mismo, ¿no? Y la base es, y mucho también es de personalidad y mucho es de educación y es todo un tema, ¿no? Pero eh, la base es creértela y estar orgullosa de ti, porque al final del día puedes ser una fregona, pero si no te la crees, te vas a hacer chiquita en el primer uno a uno que tengas con un puesto más alto que tú, te vas a hacer chiquita porque no te la crees. Entonces, esa confianza en uno mismo, pues la tienes que trabajar todos los días, porque aparte en las diferentes etapas de tu vida, pues caes en no creer en ti. O sea, no es que yo toda mi vida he creído en mí y ha sido fabuloso, y no, pues por supuesto que no, Oh, todas y sí. todos hemos tenido, pues, nuestras bajas, ¿no? Nuestro no creérnosla, nuestra no soy capaz, nuestra eso por un lado. Y por otro lado, es bien difícil y sobre todo en el mundo laboral y sobre todo en una situación como la tenemos en México, donde hay muy poca oferta de trabajo, es bien difícil, pero lo tienes que hacer. Y eso es decidir tú dónde quieres estar tú, Ujú. ¿no? Yo, eh, en todo este trayecto, pues me topé también con experiencias donde pues, la que les decía antes, ¿no? Pues mejor finjo que soy otra persona porque es una empresa familiar, porque es súper mocho el dueño, pues me van a correr, necesito el dinero. Y la verdad es que ni lo disfrutas, ¿no? Entonces, y al final, de todas formas, Todo sale sale mal. mal, O sí, sea, de todo correcto, Ya. exacto, Ujú. ¿no? Y sale mal correcto. para todos, ¿no? Y a lo mejor si te das la oportunidad desde inicio de tú decidir si quieres estar ahí, a lo mejor no era la empresa inclusiva y tú la hiciste inclusiva, ¿no? Y entonces eso se saborea dos veces. Que tú seas como la primera o que generes una cultura de inclusión, es que son, híjole, como conversaciones bien difíciles. Fíjate, nosotros contratamos a una agencia que trae inmigrantes, ¿no? Y, Ujú. y estos inmigrantes, pues, vienen all over the world. O sea, cualquiera que llegue, no importando de qué país. Y la persona que me reporta de reclutamiento y selección me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a hacer? Porque
no todo el mundo los va a acoger, ajá, a decir Aceptar. bienvenido. O sea, la inclusión es, y le decía, es que se toma cucharadas, ojo. O sea, no es que la inclusión viva en la cultura, no es que digamos, somos inclusivos y ya somos. No es así. Tenemos que decirlo, hacerlo, vivirlo, aprenderlo, eh, habilitarlo, güey, Y hasta educar a la habilitarlo para que gente. todo el mundo sepamos, o sea, todo lo que esta persona pasó viniendo de su país al mío, o sea, hasta desarrollar la misma empatía para muchas cosas, o sea, no solamente para este caso en particular que estoy poniendo sobre la mesa, pero Ujú. más allá de cualquier grupo minoritario o ¿cómo les llamamos ahora ay, no me acuerdo, pero me choca esa palabra de grupo minoritario, me parece horrible. Pero hay otra, grupos Pero de son atención, o minorías, pero grupos es de, verdad, pero es verdad que es minoría, amiga. O sea, es una realidad. pues Ujú. sí, pues Es una sí. realidad. Pero sí, o sea, mi mensaje es, la diversidad como tal no se toma a poquitos. Tenemos que hacer muchas cosas como recursos humanos y luego como empleados, porque si me llegara otra persona que fuera a mi nivel también jerárquico, seguramente a muchos nos va a conflictuar también. O sea, tendríamos que ir de a cucharadas, de a poquitos, mejorando la empatía de todos hacia estos grupos, ¿no? Y que seas una de las primeras me parece mágico, mágico. Fíjate que ahí a lo mejor, no sé, ahí fíjate que yo difiero un poquito en el sentido de que hay momentos en donde tienes que tomar esta parte eh, de hacer cosas drásticas, ¿sabes? Y de repente, entiendo la parte quizá de cuando tú te refieres, esto es de a poquito, educar, el cambio, ¿no? El que te entre el rollo, tampoco es así como mágico, pero hay momentos en donde sí tienes que sacudir el proceso y sí tienes que ser como tomar decisiones poco aplaudidas, pero muy, ¿cómo te diré? Contundentes, Pero muy, claro. muy contundentes, gracias, Ujú. pero Pero muy eso también depende de la contundentes, cultura en la que porque si vivas. no, se vuelve, se vuelve un rollo de nunca acabar y tampoco puedes llegar y siempre ser agente de cambio en las Uh -huh, uh organizaciones, -huh. ¿no? Y tratar de ayudar y poner tu granito de arena cuando la organización No Total, no está quiere. total, lista para cambios, total. no quiere, ¿no? Sí. Exacto. No quiere. Que eso me parece muy rescatable en tu ejemplo, Pau, donde dices, bueno, era una persona que tenía sus propios rollos, sus propios monstruos, ¿no? Y que tenía que lidiar con sus propias ideas y estereotipos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me engañaste, pero en el momento en el que tú pones sobre la mesa, yo también tengo derechos, ¿eh? Y los voy a defender, ¿verdad? Creo que también abres una puerta importante para decir, oye, ojo, ¿eh? Ojo porque lo que estás haciendo va a traer, puede traer potencialmente temas negativos para la organización, para la marca, para los empleados. Entonces, se necesita mucho valor, se necesita estar muy puesta contigo misma también en ese momento sobre lo que tú decías. Estaba en un momento ya donde ya mi familia ya había pasado por eso, ya el trabajo ahora era Claro, lo de menos, ¿no? Era una batalla que ni siquiera sabía batalla, ¿no? Exacto. Pero ser ese agente de cambio, ser ese punto disruptor, igual hubiera podido haber pasado nada. ¿Estás de acuerdo? Te hubieran Ujú. dejado ahí y hubieran dicho, mira, ya, no queremos bronca aquí, déjala y no hay bronca. Pero el haberte tú, el ser tú ahorita testigo y testimonio, decir, y yo me sentí después como pez en el agua. Y ha sido una de las mejores lugares donde yo he podido trabajar. Quiere decir que hubo cosas que cambiaron significativamente, que se modificaron de raíz y que la empresa de alguna manera se correcto. replanteó para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que a veces también tenemos que ser disruptivos y tenemos que dar ese salto
que aunque da miedo y aunque no es el más popular, es necesario, ¿estás de acuerdo? O sea, tienes que marcar precedente a veces. Sí, y, y, y va a depender de la situación y va a depender de Ujú, lo que tú quieres, ¿no? Porque a veces también es mejor retirarse. claro. A Sí, veces porque cuando no lo ves, ¿qué sentir, haces ahí? Sí. exacto. Y en ese momento y en ese caso en particular, era el trabajo de mis sueños. Me encantaba, era muy feliz. Yo no iba a renunciar a mi felicidad. No lo iba a Ujú, hacer, ¿no? Sin embargo, allí han habido otras experiencias, pues donde ha sido ni siquiera inicio, ¿sabes? ujú. O sea, ya me quedé en la entrevista y, ay, nos encantó y yo, muchas gracias, pero no es lo que yo busco. Eso. Siendo una oportunidad económica muy buena, Ujú, pero es de no, ujú. aquí va a ser una monserga, ¿para qué? ¿No? Claro. Y tampoco es mi intención cambiar la mentalidad de todo el mundo. Yo voy a aportar lo que yo pueda y por eso me encanta venir a este tipo de foros, porque yo hace poco se lo decía a una amiga, ¿no? Decía, "Oye, yo no tengo estudios en diversidad e inclusión, Ujú. yo no tengo, no, pero a veces creo que el escuchar una vivencia puede aportarle más a otras personas que el tener, no sé, ¿no? 20 estudios en algo. Pues sí, pero a lo mejor ese testimonio es el que realmente te hace sentido, ¿no? Ujú, Entonces, es mi forma de aportar cuando estoy en el mundo laboral. Busco cómo meter estos temas, busco cómo impulsarlos, pero también hay que aprender a retirarse, ¿no? ujú. A veces, y eso ni es de cobardes, ni está mal, ni, no, pero a veces no tiene caso. Y también la vida ya se encarga de ponerte Sí. muchos retos, como para que tú también estés buscando a ver ahora cuál, ¿no? Ahora cuál me consigo. Pues no, ya tengo los... Déjame pongo mis guantes otra vez, ¿no? Y aquí hay que. No, pero sí tienes razón, y lo hablábamos en alguna de las conversaciones, ¿no? Hay que seleccionar Oh, nuestras sí. batallas y hay que ver en qué batallas les vas a Ujú. meter energía, le vas a seguir adelante, porque al final del día también es como este balance que tú te permites tener en tu vida, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esta ni me importa. Y a lo mejor para alguien más puede ser súper importante y puede ser súper valioso y va a estar muy decepcionada de que yo no haya dicho nada, ¿verdad? Pero ni modo, no es la mía, ¿sabes? O sea, y como tú dices, si no veo cambio, ¿a qué me quedo? O sea, listo, tampoco voy a estar aquí neciando para que alguien me vea, alguien me descubra como soy la niña héroe que me envolví en mi bandera, ¿no? O sea, no, Nel, no me interesa aventarme al precipicio por Claro. esta, ¿no? Exacto. Entonces, sí, creo que ese, hijo, pero también a veces cuesta esos Obvio, aprendizajes, ¿no? obvio. Cuesta, cuesta Oye, Pau, y diferenciar. cuéntanos, ¿en qué momento de vida te encuentras hoy? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Porque eso entiendo que ya pasó hace tiempo, ¿no? Sí, eso ya pasó hace tiempo, pero hay algo, fíjate, a pesar de que ya pasó hace tiempo, esto se vive todos Y luego los lo días. puf, Es claro. bien difícil porque hoy el mundo navega con bandera de todos por la lucha, diversidad, inclusión, las mujeres, esto, eh, pero la realidad es que no es así, no es realmente así. Tú puedes estar en una compañía con 20 reconocimientos por empresa socialmente responsable, diversidad e inclusión, el mejor lugar para trabajar, las mujeres arriba. Y ya que estás dentro, dices, oye, pues mi jefe es súper homofóbico, ¿no? Y él es el que liderea la campaña de diversidad e inclusión, pues ¿cómo Sí. sucede esto? Y me ha sucedido un montón. Sí. Entonces, eh, hoy, hoy estoy en un momento donde sigo haciendo comunicación, hoy estoy en el mundo de las agencias, entonces estoy en una agencia donde no hay un tema de Bien. diversidad e inclusión, al contrario, todo es paz y armonía. Este, y hoy
creo yo que en el aspecto laboral estoy muy contenta, estoy muy realizada, tengo proyectos aparte independientes que me llenan muchísimo, me encanta lo que hago, pero creo que yo hoy podría decirte que estoy en un muy buen momento personal, más allá del laboral, el personal. Y porque se va a ir a lo mejor muy romántico, pero yo les contaba que tengo un hijo de 5 años. Ujú. Mi mayor reto, desde que él nació, pues ha sido ser mamá, ¿no? Evidentemente, como ustedes comprenderán. Pero yo con él hoy me encuentro en retos bien importantes porque él tiene 2 mamás. Esas 2 mamás están divorciadas, pero él Ujú. tiene 2 mamás, ¿no? Y ante la escuela, ante sus amigos, tiene 2 mamás. Y hoy mi mayor reto, y por eso me siento tan plena, es que él esté súper orgulloso de dónde viene. Oh, qué... Hoy él, tú le preguntas, oye, ¿te conflictúa tener 2 mamás? Ay, no. ¿Quieres un ¿Para papá? qué? No, ¿para qué? Va con sus Ujú. amigos y yo tengo 2 mamás. Él ha salido de la escuela, independientemente de que tenga 2 mamás. Tengo un hijo muy artístico y tengo un hijo que no tiene rollos con que le guste todo, ¿no? Él tiene su colección de superhéroes y tiene su colección de princesas. Él se va a la escuela y se, mamá, me quiero llevar un suéter rosa, pues llévatelo, ¿no? Él no tiene un conflicto en cuestión del qué dirán, ¿no? Que Ujú. creo yo que ahí salió un poquito a mí, ¿no? Sin embargo, él a Ujú. su corta edad ha llegado decepcionado de la Claro. escuela, ¿no? Justo Es te que iba a preguntar eso. Ujú. me tocó llevar un juguete hoy y yo, ok, pues lleva el juguete que tú elijas y se llevó una princesa y salió de la escuela. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue con tu princesa? Pues nadie jugó conmigo. Ah, ok. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Bien, jugué yo solo y luego fui con mi amiga y jugué con mi amiga. A ella sí le gustó mi princesa. Ah, ok. Y en esa ocasión, o sea, hasta lloré de lo orgullosa, ¿no? Porque le digo, eh, ¿te dijeron algo? Sí, un niño se burló de mí. ¿Ok? ¿Qué te dijo? Pues empezó a reír y me señaló y me dijo que por qué traía juguetes de niña, que si era niña o qué. ¿Ok? ¿Y qué le dijiste? Ay, mamá, pues le dije que él no tenía ¡Ay, educación, lo amo! que él había enseñado que los juguetes no tienen gestos. ¿Y yo, gestos? Y yo, ¿cómo gestos? Pues sí, que no son ni niñas ni niños. Y yo, ah, ok, género. Eso, mamá, eso. Entonces le dije que por favor le avisara a sus papás que lo educaran bien, porque no lo estaban Lo educando bien. amo, qué hermoso. ¿Y qué le contestó el niño? No, pues seguro. Bueno, pues el niño se quedó. Él le dijo, pues nada, se fue. Pues sí, ha de haber dicho, "Este güey está loco, ¿no? Y, y de verdad no saben el orgullo que me dio, porque fue de, y eso no tiene nada que ver con que tenga 2 mamás, podría tener mamá y papá y que le gusten Ujú. las Claro, Barbies, eso no tiene claro. nada que Ya. ver, ¿no? Ujú. Sí. Pero el tema fue el cómo él defendió lo que a él le gusta. Claro. Entonces, sí le bajoneó que se burlaran de él, porque a nadie nos gusta que se burlen de uno, pero levantó la Oye, pero voz, aparte ¿no? desde un lugar como Y se, bien, o sea, el que te falta educación es a ti, amigo. ¿What? O sea, pudo haber exacto, dicho otras cosas, o sea, exacto. como haber levantado la voz, pues a mí me gusta, pues no sé qué. No, no. No tienen gestos y Sí, hasta ocuparlo y hasta exacto. llevarlo, Cambiarte, Qué ¿no? bonito, Cambiarte, entrar Pau. en Gracias la por violencia. compartirnos. Qué bonita historia, me encanta. Sí, Qué belleza. entonces, Ajá, perdón, perdón, no, no, no. Paulina. Pues eso creo que es lo que Mm. más me llena. Y justamente Ujú. eso es lo que hace que yo voy a continuar, no en la lucha, porque no es una lucha, pero voy a continuar defendiendo lo que somos, ¿no? Y quiénes somos y de dónde venimos.
porque él lo está haciendo. Yo no Claro. puedo fallarle. Yo no puedo decirle, oye, pero pues es que como necesito la chamba, pues ni modo, mijito, aunque se burlen de mí o aunque, no, Ujú, jamás. ujú. Ujú. No, y la congruencia que tienes que tener en su educación, ¿no? Y yo creo que, digo, siempre salimos con esta cosa que es muy chisi, ¿no? Y a veces es como, ay, ya chole con eso, ¿no? Pero es como muy de rollo de decir, ay, es que son la nueva generación, los que van a cambiar el mundo, los que no. Pero en realidad creo que efectivamente el educar hijos de manera más plural, de manera más incluyente, de manera que tengan esta sensibilidad para aceptar las diferencias, pues al final del día siempre va a estar en casa, ¿no? Siempre va a estar en casa y siempre va a ser una responsabilidad en primer plano de los papás. Entonces, híjole, súper gracias por compartir esto, Pau. Y cerramos, ¿no? Con la pregunta que le hacemos a nuestras invitadas, que es la de cajón. ¿Qué te define como Boss Bitch y por qué estás orgullosa de ser una Boss Bitch, Pau? Pues bueno, eh, creo que lo que me define es la fuerza interna, ¿no? La determinación la determinación que te lleva a no quedarte en un bache, a que aprendas a renunciar a lo que no te hace bien, a que aprendas a luchar por lo que te hace bien. No es fácil, no es un camino que ha sido fácil, pero creo que eso me define. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque creo que sea poquito o mucho, he podido dejar una aportación a donde he ido, a donde he podido estar tanto laboral como socialmente, he podido dejar algo, ahorita enfocándonos al tema de diversidad e inclusión, he podido dejar algo en otras personas, ¿no? Y hoy estoy haciendo que eso se convierta en una herencia. Hoy mi herencia es que Iñaki se convierta en un boss bitch. Ah, muy Y bien. que Me encanta, me encanta. Bravo. Muchísimas gracias, Pablo. Hemos disfrutado mucho. Ha sido súper lindo tenerte con nosotras. Nos encanta que nos hayas eh, dado a conocer tus vivencias, que partimos de estas cosas que no siempre ha sido fácil, pero siempre ha valido la pena. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotras. Los esperamos en el siguiente episodio. Síganos y escúchenos en nuestras redes sociales. Y este ha sido un episodio más de Boss Bitch. Gracias, Gracias. Pau.